Buenas tardes. Vamos a esperar que se nos vaya conectando la gente, todos los que han aceptado la invitación, y quiero agradecerles desde el aeropuerto Matecaña que hayan atendido la invitación que les enviamos por todas las redes sociales, por todos los canales digitales, y de verdad para hablar de uno de los íconos para la competitividad, para el desempeño de nuestro dinamismo, un ícono de civismo de Pereira, de Risaralda y desde luego de la región. No hay otro aeropuerto que tenga una historia tan engarzada en el alma de sus ciudadanos como lo es la historia del Aeropuerto Internacional Matecaña. Un aeropuerto que hoy sirve al 74% de los pasajeros que se movilizan por el eje cafetero, y que desde hace muchos años estaban planteadas unas obras para su modernización. Acá tenemos que decir que los mandatarios anteriores, todos han tenido esa responsabilidad con el aeropuerto, con esta infraestructura que yo menciono mucho para la felicidad y desde luego para la competitividad. Y en las últimas dos administraciones, la anterior de Juan Pablo Gallo y esta de Carlos Maya, se logró ya enclavar este proceso de modernización, que vamos a pasar de una terminal de 11.000 metros cuadrados a una terminal de 22.000 metros cuadrados que ya está próxima a ser inaugurada. Vamos en un 96% de avance y esperamos que ahora, con las fiestas aniversarias del cumpleaños de Pereira, podamos también entregarle esta obra tan importante a toda la ciudad y a toda la región. Saben ustedes que en las últimas semanas, hace 15 días, ocurrió un episodio muy lamentable, un evento de remoción en masa, un deslizamiento en el costado norte, muy cerca del aeropuerto Matecaña, y que esto es un segundo episodio de un fenómeno que ya ocurrió hace un año. Ha despertado una alta preocupación en toda la dirigencia, en la ciudadanía, pero no solo eso, sino que también ha dejado sin vivienda, afectaciones grandes a tantas familias que reciban en este momento nuestro saludo, nuestra solidaridad y también desde luego el empeño para que sean todas restablecidas y también restablecida la estabilidad de estos terrenos y de la zona. De manera que yo quería invitarlos y agradecerles por haberla aceptado para que hablemos de manera cruda, de cara a la gente, a partir de la verdad, de la realidad de los hechos y con los estudios en la mano, al lado de Diego Ríos, que ya se los voy a presentar, para que tengamos plena conciencia de lo que tenemos, lo que afrontamos y de cuál será nuestro horizonte para seguir garantizando la estabilidad de los suelos, que permítame insistir con eso. Los suelos que soportan la infraestructura aeroportuaria son competentes mecánicamente, que ahora Diego les va a explicar eso, a qué se refiere. Son suelos estables y que por hoy nos tienen tranquilos, pero desde luego en una actitud de monitoreo constante, de gestión y también de solución de unas obras que más adelante Diego también les va a plantear y nos va a contar, porque es parte de su trabajo. De manera que sin más preámbulos, yo quiero presentarles a Diego Ríos. Él es un ingeniero civil que conozco ya hace muchos años, con el que hemos trabajado en varios aspectos. Cuando uno es gerente público, tiene que asesorarse de los mejores para tomar decisiones acertadas, decisiones informadas, que es lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, que lo han hecho los alcaldes y en particular el alcalde anterior cuando definieron la ejecución de unas obras de estabilidad en inmediaciones del aeropuerto Matecaña. Con Diego trabajamos en el Talud del Carbonero, que es también una montaña, plantémoslo así, muy cerca de la Florida, que está por encima del canal de conducción de Aguas y Aguas, que es el agua potable que bebemos todos los pereiranos. También fue parte del equipo que diseñó la solución
del nuevo Egollá, que allí también vivíamos unas dificultades por efecto de la mala calidad de los suelos, que se comportan muy distintos a los suelos que hoy sostienen y soportan la infraestructura aeroportuaria, y que ha venido también, Diego, acompañando en la solución, primero en el diagnóstico de lo que ha venido sucediendo en inmediaciones del aeropuerto, y por esa razón lo he querido invitar y le quiero dar la bienvenida, Diego, agradecerte por el empeño que le has puesto a la ciudad en estas obras tan importantes de mitigación, de gestión de riesgo, de habilitación de infraestructuras tan importantes como esta. Y quiero darte la palabra y que saludes a todos los seguidores del aeropuerto Matecaña, que en este momento observan y siguen muy de cerca esta transmisión, y ya darte la palabra. Yo me voy a retirar para que te puedas retirar el tapabocas y puedas dirigirte con la verdad, Diego, de manera descarnada, con base en tu profesionalismo, en la técnica que te antecede, tu gran reconocimiento, tu profesionalismo y tu rigurosidad está puesta a prueba, y yo quiero que de esa misma forma le contemos a todos los pereiranos en qué consiste lo que estamos enfrentando y para dónde vamos. Entonces, yo acá lo voy a dejar y me voy entonces a retirar. Muy bien, entonces buenas tardes a todos. Ahora sí ya me voy a retirar este tapabocas para tener un poquitico más de fluidez y comentarles básicamente lo que hemos encontrado a raíz de los estudios que se han hecho en el deslizamiento del talud de Portal de la Villa, que es aledaño a la pista del aeropuerto y que pues obviamente se ve afectada tangencialmente por ese tipo de fenómeno. Esta charla va a tener unos puntos específicos, y es el primero, cómo se forma la zona. Es importante para contextualizarnos de cómo se forma, para poder saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista geológico y geotécnico en ese sector. El segundo es cómo se ha ido denudando, cómo ha ido evolucionando con el tiempo ese sector a raíz de los fenómenos normales de degradación, a raíz de los fenómenos normales de que el terreno se va pues deteriorando y se va envejeciendo, se van volviendo suelos residuales y generando cosas que son, digamos, de la total normalidad en la dinámica terrestre. Finalmente vamos a ver cómo esos efectos antrópicos han actuado en ese sector, cómo se ha llenado la ladera natural y antrópicamente. Vamos a ver qué pasó el 11 de junio a raíz de los parámetros geomorfológicos de la zona, y qué pasó el 24 de julio, hace pocos días, en el último deslizamiento o segundo pulso de ese deslizamiento. Y finalmente vamos a ver cómo queda el aeropuerto, en qué condiciones está el aeropuerto con respecto a esta zona de falla. Para iniciar, quiero comentarles que el riesgo se aleja mucho de un concepto. El riesgo realmente es un valor, es un parámetro medible, cuantificable, que resulta de multiplicar la amenaza por la vulnerabilidad. O sea, la amenaza como tal es todo lo que afecta a la zona, cómo se evoluciona, cómo se deteriora, cómo se generan los deslizamientos y demás. Y la vulnerabilidad es cómo está ubicada la infraestructura, particularmente para esta conversación del aeropuerto, pero también Portal de la Villa y la Romelia del Pollo, como estructuras vulnerables principales de este fenómeno amenazante que es el deslizamiento. Entonces el riesgo no es un concepto, para nosotros como ingenieros el riesgo es un valor, es algo cuantificable, medible, que resulta de la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad. Rápidamente voy a comentarles cuáles son los factores o los agentes que entran en juego cuando uno habla de riesgo, y son pues obviamente los sismos, el servicio, una zona que esté alejada por allá en la selva, digamos que el riesgo medible es muy poquito porque no afecta a nadie, no hay infraestructura vulnerable. Entonces el servicio, si es para una edificación, si es para una vía, si es para un puente, para un túnel, eso hace parte, digamos, de la cuantificación del riesgo. El agua, que viene digamos, en dos formas, el agua superficial o el agua profunda de los flujos hidrogeológicos, y la morfología. Es muy diferente estar en un valle a estar en una ladera
que es la que tenemos nosotros aquí, una ladera pues bastante pronunciada. Todos esos factores son los contribuyentes de un fenómeno de falla y uno solo de ellos en cualquier momento es el detonante. Puede ser el sismo, puede ser un periodo invernal prolongado, en este caso el agua, o puede ser un fenómeno de carga excesiva que también genera un deslizamiento. Ahora bien, voy a pasar muy rápidamente por este aspecto y es cómo se forma todo este tema del abanico de Pereira Armenia, lo que nosotros llamamos glacis del Quindío, flujo volcánico o formación Armenia, más recientemente formación Pereira y más recientemente aún, el año pasado, formación La Romelia del Pollo. Es un conjunto de flujos de lahar. El flujo de lahar es un deslizamiento que se produce arriba en el edificio volcánico Ruiz Tolima, como lo podemos ver aquí en estas imágenes. Viene encañonado, viene confinado y luego cuando llega al valle, pues sencillamente se riega en lo que conocemos como cono de deyección, que nos afecta desde Pereira hasta Calarcá, Quindío, o sea, todo lo que es el eje cafetero está afectado por ese flujo volcánico en aproximadamente 8 eventos que los geólogos han encontrado o han podido datar, 8 eventos. El último de esos eventos, con 30.000 años, está sesgado aquí al norte y lo han denominado formación La Romelia del Pollo. Y es específicamente el que nos ocupa en esta ocasión. Luego de ese flujo volcánico viene el río Tun, disectándolo, y el río Consota haciendo lo mismo. Esto es un flujo volcánico, aquí en una miniatura, en un deslizamiento, pero es así, como una colada que se riega, que se vierte sobre una zona. Lo que está debajo en esta figura es un pavimento, y lo que está debajo en nuestro sector es la roca, una roca cretácica que se denomina una roca ígnea que se denomina diabasa y que es la que está por debajo de ese flujo. Entonces aquí esta similitud entre un flujo volcánico y un flujito, digamos, muy, muy pequeño, pero que muestra cómo se vierte sobre la zona, luego se endurece, al principio es blando, cuando las aguas empiezan a secarse y a consolidarse, pues se vuelve duro. Y aquí tenemos nuestras ciudades, como les montaba anteriormente. Aquí está Pereira, luego está Armenia y todo el eje cafetero. Fíjense en esta morfología, que es una morfología, digamos, redondeada, donde el flujo aterriza, donde el flujo va reduciendo su velocidad, y la similitud de esa morfología con la zona de cerritos, lo que nosotros conocemos como cerritos. Esta fotografía es del año 69 y muestra claramente esa morfología en puras bolitas, donde esos flujos van, digamos, como aterrizando, van terminando. Aquí vemos ahora una imagen esquemática. Lo que tenemos ahí en punteado es la roca cretácica de la que les hablaba ahora, que en la fotografía semejaba lo que era el pavimento. Aquí está la roca cretácica, luego viene el flujo de lahar con escombros, viene por encima, y el efecto de disectación, de corte que producen los ríos. Aquí vemos dos cortes, que es el corte que produce el río Tun y el río Consota. Va pasando el tiempo, recordemos que tiene más o menos 30.000 años, entre 60.000 y 30.000 años, y nos forma una ladera, un lomo que es una divisoria de aguas, una gota que caiga aquí, la mitad de esa gota va para el río Tun y la otra mitad va para el río Consota. Se denomina divisoria de aguas. Y sobre esa divisoria de aguas, a principios del siglo pasado, pues se construye el Aeropuerto Internacional Matecaña y a principios de este siglo se construye el Portal de la Villa, que más o menos esquemáticamente está ahí. Ese esquema que les acabo de mostrar, ahora lo pueden ver con una fotografía aérea. Aquí el valle del río Tun, un valle más profundo, muy bien disectado, muy alto, y el valle del río Consota, un valle un poquito más superficial, pero ambos tienen contacto con la roca. Ahora vemos abajo el río Consota, arriba el río Tun, los dos en su fenómeno de disectación de ese flujo volcánico, y vemos una morfología muy importante que es la morfología que determina y que finalmente lleva a las conclusiones de qué es lo que está pasando cerca del aeropuerto, particularmente en el Portal de la Villa y hacia la Romelia del Pollo. Si ustedes se fijan, tenemos una forma como de reloj de arena, donde tenemos aquí una gran extensión de separación entre los dos ríos, y a medida que llegan al sector del aeropuerto, se van estrangulando, se van juntando, para luego volverse a abrir en cerritos, el río Otún hacia el río Cauca y el río Consota hacia el río La Vieja.
En esta fotografía del año 69 vemos claramente cómo ese estrangulamiento, digámoslo así, entre los dos ríos, forma una gran cantidad de cauces, una cantidad de quebraditas, flujitos de agua que son controlados, que son alimentados por el agua subterránea, agua subsuperficial, que viene circulando por la loma que constituye el aeropuerto. Aquí tenemos una de las exploraciones que se hacen para identificar esos flujos de agua, para identificar esos acuíferos, esas zonas que acumulan agua, digamos geológicamente, y están paralelas a la pista. Esta tomografía que está aquí, lo que está azul, significa materiales, suelos que acumulan agua. Lo que está más granate o más magenta significa rocas, presencia de rocas o suelos muy duros. Y esta tomografía, la de la derecha arriba, pues es la que está al costado norte, es contigua al Partal de la Villa. Luego esta aquí un poquito más abajo, hacia donde termina la cabecera de la pista. Esta que estamos aquí abajo es la que tiene, digamos, al costado de Unicentro, costado sur de la pista, y la otra, la complementaria, para poder tener esa extensión en paralelo de las tomografías. Ahí hay 4 tomografías, ambas, las 4 en los ambos costados de la pista. Y ahora sí, particularmente, la tomografía que está en el Portal de la Villa, que es una tomografía que tiene que muestra claramente una acumulación de agua en este sector y la coincidencia perfecta con el afloramiento que tenemos el 11 de junio de 2019, donde ese acuífero, esa zona de acumulación de agua empieza a llenarse a causa de los inviernos, a causa de las aguas subterráneas, y empieza a empujar los suelos, como si uno inflara una bomba que cada vez que se va inflando empieza a empujar lo que tiene alrededor, hasta que ya no puede más y lo que tiene alrededor simplemente falla, que son los suelos que finalmente fallaron en el 11 de junio, y parte de esos mismos suelos, en un evento retrogresivo, es lo que falla el 24 de julio de este año. Ahí vemos una toma del frente, este es Portal de la Villa, antes de los eventos de falla, y en la fotografía del año 69, donde se ve la gran cantidad de morfología de falla, digámoslo así, una cantidad de escarpes, grietas, coronas y flujos de agua en ese momento a cielo abierto. O sea, en el año 69 estaban corriendo a flujo de agua abierto, digamos que los acuíferos no se acumulaban, sino que perfectamente estaban en su circulación. Esta figura traída ahora, a la actualidad, deslizamiento del año 2019, donde se produjo ahora el deslizamiento más grande, un fenómeno retrogresivo en el año 2020, y el contraste entre lo que es una zona en el año 69 y la zona totalmente cubierta en el año 2005, que es esa fotografía que está, 2015, perdón, que es la fotografía que está ahí. Miren cómo ya todas esas formas de falla, todas esas grietas, todas esas coronas ya no existen, han sido enmascaradas, tanto por la acción natural de deslizamientos que van quedando ahí, y eso que va quedando ahí se llama coluviones, como por los llenos que ejecuta el hombre para las obras de infraestructura normales que se crean, digamos, en todas partes. Los llenos son unas alternativas para llenar sitios que son de constante uso en la ingeniería. Lo malo son los botados, porque los botados no se construyen con suelos homogéneos, ni técnicamente, sino que simplemente se vierte el material sin confinamiento, sin compactación, y esos sí son muy malos. Pero los llenos son estructuras de ingeniería normales que se construyen día a día. Entonces aquí tenemos coluviones coluviones naturales que han ido enmascarando la zona, y unos llenos antrópicos que también la terminan de enmascarar, y tenemos esto en la actualidad. Estas figuras son tomadas el 10 de junio del año pasado, o sea, un día antes del deslizamiento, y vemos cómo las personal de la DIGER, que hizo la revisión del sitio, pueden caminar sobre la zona que después falló. Eso indica lo que les comentaba anteriormente, que es una bomba, el acuífero es una bomba que se va creciendo, 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 y va empujando esos suelos que tiene alrededor. Si esos suelos como tal estuvieran regidos, estuvieran dominados por flujos superficiales, estarían totalmente plastificados, y esta visita que vemos aquí no hubiera sido posible, porque los suelos estarían totalmente blandos y el material lleno de agua, pero ahí estaban duros, pero lo que había era una grieta.
Esa grieta se produce porque la bomba interna empuja y lo que está por fuera pues sencillamente se fractura y después falla. Aquí vemos un video rápidamente de lo que pasó el 11 de junio. Este video es interesante porque nos permite ver la cantidad de infraestructura de la ciudad de Pereira, el aeropuerto, que es el eje de competitividad en el eje cafetero, la Romelia del Pollo, que hace parte de la troncal occidente del sistema vial colombiano, y el río Tun, que es uno de los ríos más importantes de ese sector y para nosotros pues el más importante. Esta figura es el 11 de junio, minutos después del primer deslizamiento. La traigo aquí por la importancia que tiene. Si ustedes se fijan, este pavimento está totalmente seco y el deslizamiento que está encima no lo ha chilgueteado, o sea, el suelo que cayó ahí es un suelo más o menos duro, seco. Miren este otro video que tengo aquí, que es tomado por La Patria, minutos después del deslizamiento. Se ve como gente asciende por el cuerpo del deslizamiento en búsqueda de rescatar o de ayudar a los que han quedado atrapados, y si ese suelo estuviera plastificado, si ese pavimento estuviera mojado, pues sería otro problema y no podrían ascender por ahí, pero ahí vemos como personas corren en la ayuda y ascienden por el terreno. Eso refuerza igualmente la acción de falla, el detonante de falla. El acuífero se agranda, se llena de agua y empuja lo que tiene alrededor. Ya se produce después un flujo que baja por esa zona, pero lo primero que se produce es este suelo duro, incluso estratificado. Aquí podemos ver cómo se pueden ver los estratos que han fallado y que han caído hacia la vía de la Romelia del Pollo. En este caso tenemos un evento de falla del 11 de junio y un evento retrogresivo. La importancia de este deslizamiento es que se vuelve retrogresivo, o sea, empieza a retroceder. Esa línea roja que ven ahí, la segunda línea roja, muestra al segundo día, el 12 de junio, cómo se agrietó el terreno y nos mostró el segundo pulso de deslizamiento que podríamos tener, que lo tuvimos el pasado 24 de julio. O sea, desde el 12 de junio de 2019 ya mostraba un segundo pulso. Después mostró un tercer pulso que aún no lo hemos tenido, pero para el cual se está muy preparado. Entonces, ¿cómo muestra ese segundo pulso? Pues con estos agrietamientos, que ya muchos de ustedes conocen por los medios, esas fotografías han circulado, las voy a pasar muy rápidamente, pero lo que nos permite identificar es esto. Esto es como está hoy por hoy ese escarpe del segundo pulso. Tenemos el pulso de 2019, primero, luego lo que tuvimos ahora. ¿Y cómo responde el aeropuerto? Construyendo una pantalla en caissons con anclajes. Esa pantalla es el espejo. Se construyó pensando exactamente en eso. Si tenemos un segundo pulso, ¿cuál es el espejo de ese segundo pulso? La línea amarilla que está ahí es el espejo de ese segundo pulso. Es una pantalla en caissons y se construyó en una zona que siempre ha sido estable desde hace 30.000 años. O sea, esa zona no se ha movido hace 30.000 años. Y por eso la seleccionamos para eso. Porque allá vamos a poner nuestra pantalla para deslindar, como decía en unos días anteriores, para deslindar el fenómeno de falla que ataca Portal de la Villa y la ladera desnuda, deslindarlo de la afectación a la pista del aeropuerto. Aprovecho para decir que esas acciones que se toman aquí pues deben ser repetitivas y ya son temas de inversión en la protección de la pista, pero que ahí nos funcionó perfectamente y fue el espejo real de lo que había pasado el 24 de julio de este año. Aquí vemos un perfil y a la derecha vemos el material donde se acumula el agua y sobre la roca base en la cual desplantamos los caissons, como ya es más impermeable y ya el agua no se acumula, entonces genera una zona de tránsito de agua que genera un deslizamiento aquí, en este punto. Tenemos el proceso de cómo se abre un caisson. ¿Qué es un caisson? Aprovecho aquí en este momento para explicar. Un caisson es una columna, en este caso tiene 1,20 m de diámetro. Primero se hace un hueco, el 1,20 m queda adentro efectivo, se profundiza hasta 20 metros, que empotramos en la roca, en ese material más duro, más competente, y luego esa perforación se hace con un armado en acero, como el que se ve acá. Este es el hueco que queda. Luego se arma de acero y se hace el vertido de concreto, un concreto de alta especificación, de alta resistencia.
Todos esos caissons vienen amarrados con una viga cabezal que tiene 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de espesor y 1,40 de ancho, o sea, una viga muy voluminosa. Y a esa viga se le adosa una pantalla anclada, con anclajes entre 30 y 40 metros de profundidad. Estas figuras muestran dónde se empotran los caissons, para que ustedes vean, son fotografías del fondo, donde pueden ver que efectivamente se empotró en la roca. La humedad, que es el acuífero porque lo perforamos, lo excavamos ahí, y ahí se desplantaron la base de los caissons. Ahora, para terminar, el evento del 24 de junio, ¿hasta dónde nos lleva? Pues nos lleva aquí, donde se marcaba la zona roja anteriormente, y donde quedó la pantalla de caissons. Cada vez está más cerca, pero como yo le decía al doctor Francisco y como les he dicho en otros escenarios que hemos conversado, bien podría el deslizamiento llegar hasta ella. ¿Qué veríamos en ese momento? Veríamos como una especie de peine, una peinilla ya, con todos los caissons parados allá, empotrados en la roca, y la pantalla anclada que no los dejaría volcar, que contribuiría para el esfuerzo pasivo para evitar el volcamiento. Entonces, eso veríamos si llegáramos a tener ese evento. También quiero aclararlo, se está trabajando muy exhaustivamente en que no ocurra ese tercer pulso del falla, que no lleguemos a ese momento, que sería muy traumático para todos. Pero si llegara a pasar en este costado, donde hemos visto que puede ocurrir, que está dinamizado, que está fallado, si llegara a pasar, llegaría hasta la pantalla en caisson, un caso extremo. Y esa pantalla en caisson se vería como una peinilla ya gigantesca que esperamos no ver. Pero que si llega, pues hombre, para eso estamos preparados y para eso se construyó. Aquí vemos el deslizamiento y dónde está la localización de la pantalla. Eso, lo que está rojo ahí es un esquema de qué es lo que se ha movido ahora. Esa es una fotografía de la base de donde estamos ubicados en la parte alta del deslizamiento. Tenemos 12 metros desde la pantalla hasta el escarpe principal actual del segundo pulso y tenemos 30 metros desde el extremo de la pista de aterrizaje y de despegue hasta el escarpe actual. Entonces ahí más o menos podrán ver cómo está hoy por hoy la tipología. ¿Qué había antes? Este perfil muestra lo que había antes. La pista del aeropuerto aquí arriba, la zona del barrio Matecaña y la antigua banca del ferrocarril y la ladera donde estaba Portal de la Villa y aquí abajo Río Tun y la vía La Romelia del Pollo. ¿Qué fue lo que se construyó? Esta pantalla en caisson, ubicada en la zona estable de hace 30.000 años de los flujos volcánicos que no se han movido desde ese momento, adosada a una pantalla anclada de anclajes activos, que es con cables tensionados a 60 toneladas. ¿Qué es lo que se quería? Se quería construir una pantalla adicional en este sector y un perfilado, un manejo de suelos para bajar esfuerzos, para bajar empujes y para lograr tener como una superficie muy tendida hasta la Romelia del Pollo. Eso no se logró, el deslizamiento se vino, el segundo pulso ocurrió y nos quitó lo que antes teníamos para nuestra pantalla anclada pasiva. Por eso, lo que nos ocupa hoy es el redimensionamiento de las obras, el rediseño de las obras con base en la topografía actual de falla. Aquí vemos algo muy importante y es que todavía tenemos una separación a la pantalla en caisson y lo que les decía anteriormente, que esperamos no ocurra. Si este deslizamiento que estoy mostrando aquí con el mouse ocurre, pues podría llegar hasta la pantalla de caisson y quedar incluso así todos tranquilos. Básicamente eso es lo que les quería comentar. Estamos pues obviamente atentos a sus preguntas y a los comentarios. Bueno, Diego, mil gracias. Ahora sí se puede ubicar nuevamente el cubrebocas, el tapabocas. Y quiero aclarar, seguramente, y yo afuera muy atenta a unas palabras que no son de fácil comprensión. Antes de que me han estado y de pronto aquí mirando la pantalla
no lo pueda señalar. Escarpe que no hace veces, y yo quiero que no se quede ni se escape, todos podamos comprender, vamos a enfrentar. Bueno, aprovecho esta oportunidad para ofrecerles disculpas a los oyentes y al personal que está escuchando esta conferencia. Es porque en algún momento se utilizo términos técnicos que son de uso normal para nosotros, pero que ahora, pues gracias al doctor Francisco, pues caigo en cuenta. Escarpe es la pared, la cara que queda de un deslizamiento. Eso se llama escarpe principal, la cara más grande, hasta donde llegó. Y como quedan otras caras pequeñas, se llaman escarpes secundarios, que quedan inmersos entre donde termina el deslizamiento y donde empieza. Entonces tenemos escarpe o cara principal y luego escarpes secundarios en el cuerpo del deslizamiento. Diego, quiero entrar ya en materia de la serie de preguntas que tengo y que preparamos antes de iniciar esta transmisión. Y quiero que hagamos un paralelo y que saquemos acá, digamos, a la luz y recordemos una obra muy importante que se hizo a 17, a 20 metros de profundidad hace 2 años, hace 3 años, 3 años aproximadamente, que es el Logoyá. Y justamente allí lo que enfrentábamos eran unos suelos llenos antrópicos, unos flujos o unos lodos, que lo que hacen ante un evento telúrico, un evento sísmico, es propagar esas ondas dañinas, y que ante la presencia de suelos estables, un evento telúrico y sus ondas se comportan completamente distinto, que es justamente lo que encontramos en la base subterránea de lo que soporta la infraestructura aeroportuaria. Cuéntenos un poco de esa diferencia, en qué consiste y por qué razón, luego de escuchar esto que nos estás contando, nosotros podemos sostener que la infraestructura aeroportuaria está o descansa sobre unos suelos estables. Sí, en realidad cuando se producen los flujos volcánicos, y como esos son varios eventos, algunos de esos eventos vienen, digamos, con temperatura y se soldan y se van consolidando y solidificando y van volviendo roca. Nosotros consideramos que el flujo volcánico es roca como tal. Los flujos volcánicos más profundos son rocas, se consideran así. Los flujos volcánicos más superficiales, que se han ido meteorizando, se han ido deteriorando, ya se van volviendo suelo, lo que hablaba al principio de la conversación, y es que es un fenómeno normal de deterioro de la Tierra, digamos, de dinámica terrestre. Es normal, no podemos decir que estamos solamente sufriéndolo en el aeropuerto o en los suelos bajo el aeropuerto, sino que es en todo el planeta. Por la dinámica terrestre se van deteriorando, se van meteorizando y se van volviendo primero saprolitos y luego suelos residuales. Pero donde hemos ubicado la pantalla de Keyson es en los flujos volcánicos más consolidados, algunos soldados con presencia de roca, que hubo que excavar con martillo, con jackler y con compresor para poderlo demoler y desplantar los Keyson. Y haciendo la similitud con Egoyá, en Egoyá lo que se hizo fue consolidar una zona que también, digamos que no es similar al aeropuerto, es similar a lo que teníamos en Portal. Porque en el Egoyá, pues como ustedes bien saben, todo el siglo pasado y a principios del siglo pasado, el Egoyá fue el basurero de Pereira. Allí llegaban las volquetas y vertían lo que recogían de las calles de Pereira en esa época, antes de que existiera nuestro relleno sanitario. Entonces, no me gusta el término, pero esas basuras, pues se consolidaron y se trataron, y miren el resultado que hemos tenido en Egoyá hoy. Aquí apuntamos exactamente a lo mismo, apuntamos a consolidar, a mejorar las condiciones del suelo en el sector paralelo y periférico de la pista para que esos fenómenos de falla se deslinden y no nos afecten. Correcto, es decir, los suelos que soportan la infraestructura, la pista, la infraestructura aeroportuaria son distintos de los que han venido fallando. Exactamente, y son suelos que, como les decía en la presentación, son suelos que tienen entre 60.000 y 30.000 años y que han estado quietos ahí desde esa época, ¿cierto? Entonces, pues a eso recurrimos y creamos las obras, las construimos, las diseñamos primero, luego las construimos precisamente para ese fin, para poder garantizar que los suelos periféricos que vienen fallando, esos acuíferos que están entregando agua permanentemente, no nos afecten. Para que vayamos cerrando, Diego, y podamos
también ir aproximándonos como a una solución, que ahora yo quiero que nos cuentes. Algo que aprendimos antes y en el paso por Aguas y Aguas es que hay cuencas superficiales, hay aguas superficiales, pero también hay cuencas subterráneas, aguas que corren muchos metros abajo de nuestras ciudades, de los campos, que tienen un comportamiento prácticamente idéntico. Y acá tú nos has mencionado que hay unos acuíferos que vienen desde el Paramillo de Santa Rosa, prácticamente también sí. en donde también se recarga nuestra laguna del Otún, Sí, correcto. que son unos ríos subterráneos que corren y que nosotros, así como hemos tapado nuestros ríos superficiales, uno de ellos es Egollá, y casi que todas las quebradas en nuestra ciudad y en el mundo y prácticamente en Latinoamérica han sido objeto de una intervención perversa, y es que las hemos venido tapando. Pues también sucede lo mismo con los acuíferos y con las aguas subterráneas. Y acá sucedió algo prácticamente igual. Esos acuíferos empezaron a ser tapados con los años, desde los años 30, y con el tiempo entonces ya no tenían por dónde seguir fluyendo. Y yo quiero que nos cuentes muy bien, para que vayamos aproximándonos a la solución, que me hables de esto. Y la solución que va a buscar, y yo anticipo para ya darte la palabra, porque tú eres el técnico y el que sabe de esto, porque yo quiero que la gente te escuches a ti y conozca del técnico, del especialista en suelo, cuál es la solución. Y es que lo que se pretende es que los flujos subterráneos sigan su curso, porque no tienden a dañar la zona, sino cuando se tapona. De manera que acá lo que se busca es una solución de ingeniería que tienda a estabilizar esta zona aledaña al aeropuerto, y dos, que busque garantizar que esas aguas subterráneas sigan su curso para que no tiendan a dañar esos suelos antrópicos e inestables y sigan generando estas dificultades que se han presentado en los últimos años. Sí, exactamente. El fenómeno, digamos, de los acuíferos o de esas bolsas de agua internas es que cuando hay inviernos, tanto locales como arriba en las cabeceras, tenemos dos tipos de regímenes: el régimen hidrológico, que todos conocemos, que son los ríos, las lagunas, las quebradas, los vertientes a cielo abierto, y tenemos el régimen hidrogeológico, que rige las aguas subterráneas, que también, como dice usted bien, doctor Francisco, vienen fluyendo paralelamente en algunos casos, pero por lo regular traen como una coherencia entre las dos. En este caso es un régimen hidrogeológico que hace parte de todos sus flujos volcánicos y que se recarga desde la parte alta de los nevados, en todo ese edificio volcánico, y transita justamente por nuestro sector cerca al aeropuerto. Antiguamente, ¿qué pasaba? Pues como los terrenos estaban libres, entonces esos acuíferos se cargaban y salían por los lados y le entregaban al que seguía, porque ellos van transitando hacia el río Cauca. Diego, ¿cierto? perdón, sin que pierdas el hilo, Pereira también tiene entonces estos Pereira, mismos procesos. Pereira pasa por la 30 de agosto. Sí. Toda la 30 de agosto es nuestro canal de flujo hidrogeológico. Okay. ¿Sí me hago entender? Y allá tenemos la quebrada La Dulcera, Sí. que también hace parte, digamos, de ese receptáculo de agua, y al río Tun por el costado norte. Entonces, ese régimen antiguamente lo que hacía era que llegaban y encontraban las quebraditas y salían. Cuando esas quebraditas empiezan a ser intervenidas, pues el régimen hidrogeológico sigue transitando hacia cerritos, pero ya esas entregas no las encuentra, están obstruidas. Pero cuando se recarga, cuando se vuelve una bomba grande, se acuerda de esas antiguas quebraditas que estaban ahí y las empuja y vuelve y otra vez emerge. La solución, en buena parte para eso, es que no se recargue de presión. O sea, que esa bomba que hemos hablado, que es el acuífero, que va volviéndose grande, pues mantenga, digamos, una válvula de que nosotros sabemos que cuando empieza a embombarse, pues la válvula la hace liberar presión. Al liberar presión, libera agua, evita pérdida de finos, evita presión interna de poros. Espérate ahí, ¿qué son finos? ¿Para qué no? Bueno, pérdida de finos es el material que constituye el suelo. El suelo es una estructura, digamos, es una cercha como tal, microscópica,
Y cada elemento de la cercha es un mineral, son minerales. Y esta estructura, cuando hay presión interna, empieza a empujar. Entonces, hay presión y empieza a separar como los dedos, ¿cierto? Cuando se separan, esta cercha ya no se comunica con esta y no hay trabajo en conjunto. Cuando nosotros evitamos que esa presión se ejerza, este trabajo en conjunto de la cercha, de la estructura mineral del terreno, está garantizada, porque lo que me pase a este dedo, este lo va a entender. Pero cuando yo permito que se separen, lo que le pase a este dedo, este no se va a enterar. Eso significa que al nosotros drenar, al capturar esos acuíferos, liberarlos, vamos a evitar que esto se separe. Correcto, vamos a garantizar la cohesión. Vamos a garantizar la estructura, trabajando, soportando esfuerzos. Perfecto. Eso es básicamente lo que pasa. Diego, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el reto que tenemos planteado? Y también si hay algunas obras que la ciudad o el aeropuerto desde ahora ya identifiques, o cuál es tu tarea para que vayamos dándole tranquilidad a la gente, porque yo insisto con este mensaje, acá no somos unos defensores per se de la estabilidad de la infraestructura aeroportuaria, somos unos defensores del aeropuerto e insisto, el gobierno de la ciudad hará las obras que sean necesarias para garantizar que nuestro aeropuerto, eje, insisto, de la felicidad, de la competitividad de nuestra región, siga allí y lo voy a decir, tú me corriges, por siglos, Diego. Sí, ese es el propósito, exactamente, ese es, con el deslizamiento del 24 de junio, para responder su pregunta, el 24 de julio, pues el terreno que antes teníamos para modelar y tratar, se perdió en buena medida, se movilizaron aproximadamente 30.000 metros cúbicos, en comparación con el año pasado, se movieron 13.000 metros cúbicos, ahora 30.000, más del doble, y los terrenos que nosotros habíamos previsto para tener obras, pantallas y demás, se perdieron. Entonces, hoy por hoy, es un objeto de rediseño, de redimensionamiento de esas obras, pero como siempre, estarán conducentes, tendientes a mitigar los fenómenos de la falla, a drenar esas aguas, a que salgan rápidamente para evitar el lavado de finos y las sobrepresiones internas, pero también a contener, a estabilizar, y cuando digo contener es obras de estructura, pantallas, muros y demás, a contener los escarpes, las paredes del deslizamiento que han quedado expuestas. Entonces, ese es el trabajo que nos ocupa hoy por hoy. Digamos que no podría adelantar nada porque justamente hace parte del trabajo de diseño, pero es eso, es contener y mitigar los fenómenos de los acuíferos internos para poder sacar las aguas rápidamente y que no ejerzan una sobrepresión. Diego, para claridad de la gente, de todos los amigos que están sintonizándonos a esta hora, muy atentos a la transmisión, haciendo estas obras, las soluciones que vas a plantear, podemos nosotros garantizar la operatividad, estabilidad de nuestro aeropuerto Matecaña por siglos. Ese es el propósito, doctor Francisco, pero me adelanto a eso. Hoy por hoy, usted lo puede garantizar con la pantalla que se construyó. Esa pantalla es el espejo de la falla. Para esta falla, para este evento, esa obra que protege el aeropuerto ya está construida. Correcto. Entonces, eso es una ventaja que tenemos. Y seguramente, a futuro, podremos decir que las obras que se construyan y que se diseñen para atender este fenómeno y sus efectos secundarios puedan garantizar eso por siglos. Correcto. Bueno, a todos yo quiero no alargar más la transmisión, agradecerle a quienes han estado acá, que compartan esta transmisión, que le manden a sus amigos, a los vecinos de la ciudad de Armenia, de Manizales, a quienes transitan constantemente por el aeropuerto Matecaña, a todos los ciudadanos que se han interesado, y quiero agradecerles por la preocupación que han manifestado en torno a estos episodios tan lamentables de las últimas semanas y del último año, pero acá el gobierno de la ciudad va a garantizar, adelantar las obras que sean necesarias para la estabilidad, no solamente del área, porque ya nos lo ha dicho Diego Ríos, la estabilidad de los suelos que soportan el aeropuerto Matecaña está allí garantizada, pero hay que mantener esa actitud de monitoreo y ante todo adelantar las obras cuanto antes, que ya nos vas a entregar en las próximas semanas ya a instancia del alcalde Carlos Maya. A todos muchas gracias, muy buenas noches
y invitarlos a que compartan esta transmisión y agradecerles por haber estado en compañía de ambos, de Diego y mía del Aeropuerto Matecaña. Un abrazo a todos.